Buenas tardes, amigos de Informa Radio y de las redes de este servidor, que es Ernesto Ladrón de Guevara, en Informa Radio con Reflexiones, su programa de todos los sábados a las 12. Y hoy me toca el honor, que nunca mejor dicho en este caso, particularmente en este caso, dada la situación que tiene España. Yo particularmente, visto lo que he podido comprobar de este partido político, es un partido político, pues me llena la ilusión, la expectación y también la esperanza, las tres cosas. Y se trata de un partido político que se llama Avante dos tercios. Esto suena a la Armada. Avante dos tercios. Bueno, buenas tardes. Aquí tengo a dos miembros de su, no sé si se llama junta directiva, ejecutiva, como se llame. Juan y Luis. Buenas tardes. Buenas tardes, Ernesto. Muchas gracias por la invitación. No, para mí es un placer y ya digo, o sea, yo estoy... Muchas gracias. Podría decir, hasta hace muy poco era preocupación el sentimiento que tengo. Ahora es sensación de pánico. O sea, esto aquí puede pasar de todo, ¿no? Después del último apagón ya no sé qué puede pasar. O sea, llevamos 5 años tenebrosos y esto es un poco el caos, ¿no? Y un partido como el vuestro, bueno, el de ustedes. Voy a empezar a tratar de ustedes a estas dos personas porque cuando yo hice la mili, pues a los coroneles les tenía un respeto tal que cuando me pasaba al lado de ellos me convertía en palo. Me quedaba ahí con las manos pegadas al cuerpo, la mirada al horizonte y el saludo en posición de firmes. Y no pasaba a posición de descanso hasta que yo les perdía de vista. Bueno, pero son coroneles en el retiro, no se asusten. Coroneles en el retiro es similar a personal militar que ya no están en su trabajo militar, en su trabajo de la defensa, sino que son ciudadanos como nosotros, cualquiera. Perdón. Vaya, las migas de la galleta que me he comido antes. Entonces, a ver si consigo aclarar la voz. Bueno, entonces estos señores y otros más han convertido en partido una posición de esperanza que es resolver pues el caos político que tenemos en este momento en España, que nos está metiendo ya en un estado de desastre, de anomia, de caos, ¿no? Bueno, vamos al grano. ¿Qué es Avante dos tercios y por qué no Avante tres tercios? Porque si es 2 tercios puede ser 3 tercios, ¿no? Es todavía más esperanzador el 3 tercios que 2 tercios, ¿no? Bueno, si me permites, Luis y Ernesto, el nombre es importante. Lo hemos elegido porque define prácticamente en 2 palabras el objetivo del partido político, ¿no? Avante porque vamos adelante. Nosotros solo miramos atrás para saber de dónde venimos, para aprovechar el buen legado que nos han dejado nuestros padres y abuelos para no cometer sus errores, para mejorar el país. Y el 2 tercios significa que necesitamos 2 tercios del Congreso de los Diputados para revisar la Constitución del 78. Con 2 tercios es más que suficiente. En el tema náutico no podríamos decir 3 tercios nunca, sería en todo caso avante toda, que es lo que dicen los marinos, ¿no? Hemos elegido ese nombre, pero nosotros no somos marinos. Lo que queremos para revisar la Constitución, los 4 o 5 grandes problemas que nos están llevando a este desastre que tú comentabas ahora, hace falta 2 tercios del Congreso de los Diputados. Son 234 diputados. Entonces, esa es la razón del nombre y por qué estamos aquí. Nosotros no somos políticos profesionales, vamos a la política obligados, nos sentimos obligados por nuestros hijos y por nuestros nietos, porque el futuro lo ven muy negro. Y bueno, estamos dispuestos a responder a tus preguntas y a explicar por qué estamos aquí y no me quiero enrollar más, Ernesto. Sí. Entiendo, por tanto, que, claro, os veis concernidos y obligados a dar el paso adelante, a formar un partido político
junto con otros ciudadanos. Esto es un partido político, pero ¿es un partido político más? O, es decir, cuando digo más lo digo de forma peyorativa. ¿O es un partido político distinto en el sentido de que es una actitud anti la partitocracia, parásita? Eso lo digo yo, ¿eh? No tienen ustedes por qué compartirlo conmigo. Corrupta y que no sirva a los ciudadanos, sino que, al contrario, doblegan a los ciudadanos a su servicio. Es decir, esto es el mundo al revés. Los partidos políticos, dice la Constitución, es un tema de participación política de los ciudadanos mediante la organización societaria de unos partidos políticos que tienen una estructura interna democrática y tal y cual, y que no están obligados al mandato imperativo, que es todo lo contrario de lo que es. ¿Es un partido político al uso o cambia el modelo? Pues efectivamente somos absolutamente distintos, fundamentalmente porque no somos profesionales, porque no vamos a la política a vivir de ella, como la mayoría de los partidos, como todos. Nosotros tenemos esa gran ventaja, no tenemos deuda, no tenemos mochila, vamos por el bienestar del pueblo español, ¿no? No tenemos por qué hacer esto, lo hacemos, como digo, gratis a tamore prácticamente, ¿no? Y como estamos absolutamente decepcionados de los partidos políticos, de los políticos que tenemos desde hace años, como la mayoría de los españoles, por lo demás, ¿no? Pensamos que no hay otra solución que proponer al pueblo español la revisión de la Constitución. Y eso solo lo hace Avante Dos Tercios. Solo lo hace Avante Dos Tercios. Naturalmente, para revisar la Constitución, si los partidos políticos no lo quieren ni lo pueden hacer porque ya no les interesa, porque viven de ello, el único que lo puede hacer es el pueblo español, lo decíamos el otro día. Pero claro, el pueblo español tiene que tener la opción, la oportunidad de hacerlo. Avante Dos Tercios surge precisamente para ofrecerle al pueblo español la oportunidad de revisar esta Constitución. Con lo cual, vamos a eliminar los grandes problemas que tenemos, que es el Estado insostenible, corrupto y superfluo que tenemos, los estados de autonomías, que es insostenible e innecesario. Eso no podemos seguirlo así. Tenemos ya 1.600.000 millones de deuda. No hay separación de poderes, la justicia está politizada, el Tribunal Constitucional exactamente lo mismo, el español está perseguido en parte de España. Entonces son 5 o 6 grandes problemas que solo se pueden arreglar, lo saben todos, revisando la Constitución del 78. Y eso solo lo propone Avante Dos Tercios. Y eso es lo que nos diferencia fundamentalmente, aparte de los valores que hemos dicho que tenemos por haber sido militares, que para nosotros la lealtad, el compañerismo, la disciplina, la abnegación, el servicio, son valores fundamentales. Y si hablamos de la partitocracia, don Luis Baile tiene mucho que decir, ha escrito un libro incluso sobre temas electorales y demás. Pues adelante, por favor. Bueno, yo quería decir que efectivamente somos un partido político. Hemos tenido que inscribirnos en el registro de partidos políticos porque no quedaba otra manera en el sistema político actual de participar en la política, de entrar en el juego político. Pero no somos un partido político al uso porque vamos a luchar contra la partitocracia, es decir, contra nosotros mismos si cabe, ¿no? Es decir, nosotros queremos devolver a los partidos políticos al lugar de donde no tenían que haber salido nunca y devolver a la sociedad civil, a los organismos de la sociedad civil. Es una sociedad que es un órgano que tiene que funcionar con todos sus órganos a tope, dejar que los órganos civiles de la sociedad civil intervengan en la política y tengan tanta representación o más como los partidos políticos. Es decir, los partidos políticos tienen su función, que han dejado de hacerla para pisar la función de los demás, normalmente, y queremos devolver a los partidos políticos a su lugar. Bien, ustedes han mencionado la reforma de la Constitución. ¿Qué aspectos de la Constitución? Bueno, quiero hacer aquí memoria de un gran hombre al cual yo le tengo una admiración inmensa. He leído sus libros, Pablo Fernández de la Mora, que ya anunciaba lo que iba a pasar. O sea, he de decir que Gonzalo Fernández Mora no votó a favor de la Constitución. Era un hombre, ya me gustaría a mí que 3 de los ministros que hay ahora tuvieran los títulos que tenía ahí, académicos. O sea, 3 sumados. Era un hombre sabio, era un tecnócrata, es decir, entendía la misión de la política como misión al servicio del bien común, del interés general, mediante la resolución de los problemas de los ciudadanos, no para generar problemas a los ciudadanos, que es lo que estamos ahora.
Entonces, hay un libro que se llama La partitocracia, la crisis de la partitocracia y también la crisis de las ideologías, donde ya en aquel momento apuntaba, estoy hablando de los años 90, me parece, era cuando escribió, poco antes de morir, La crisis de la partitocracia, donde lo clavó, avanzó exactamente justo lo que está pasando hoy. Bueno, pero volviendo a la pregunta, ¿qué aspectos de la Constitución piensan ustedes cambiar? Bueno, pues como hemos comentado, nosotros vamos a eliminar el Estado autonómico, que es el origen, el cáncer, decimos, metastásico de los problemas que tenemos, porque es el responsable de la desigualdad sangrante entre españoles, entre territorios, del gasto superfluo, innecesario y corrupto, de que el idioma español se está perseguido en algunos sitios y tenemos un gasto que no se puede sostener. O sea, el otro día comentaba que Riera y Vasco han editado un libro hace poco que se llama El ocaso del estado del bienestar, donde demuestran con cifras del año 2022 que el Estado español gastó en ese año, hace 3 años, 480.000 millones de euros en las 7 partidas más importantes que explican la existencia de un Estado y el pago de impuestos. Estoy hablando de la sanidad, de la educación, de la protección social, de las pensiones, del orden público, de la defensa, de las infraestructuras grandes. 480.000 millones en las 7 partidas importantes, pero el gasto subió a 640.000 millones. 160.000 millones que quitando los 30.000 millones aproximadamente de intereses de la deuda pública, que va para adelante, bueno, quedan 130.000 millones al año que los políticos y los partidos políticos sabrán en qué se gastan, porque no se gastan en las necesidades del Estado. Claro, con ese dinero, avante 2/3 hace maravillas. Nosotros decimos a los españoles, 234 de cosa, sí, pero es que tu voto es el 10º premiado de la lotería. Eso es así. Cuanto más tengamos, mejor. Si tenemos el avante toda, eso no podemos pretenderlo, ¿no? Pero lo he escrito en algún sitio. O sea, hace 2 años, en las elecciones del 23, 37 millones de electores, hubo 13 millones de votos de abstencionistas, votos en blanco y votos nulos, ¿no? De los 25 millones aproximadamente que votaron, la mayoría lo hicieron, como sabemos, con la nariz tapada o votan en contra de. Porque los españoles ya no se creen a estos políticos, votan por inercia. Entonces hace falta otra alternativa, y la única es avante 2/3. Y nosotros hemos hecho un cálculo, con 13 millones nos bastan. Hay 37 millones de electores, 13 millones de abstencionistas, y los otros votan con la nariz tapada. Pues esto no es nada difícil, lo único que necesitamos es llegar. Y tenemos que cambiar también la politización de la justicia. Nosotros hemos hecho una constitución en borrador que decimos, ¿no?, donde efectivamente el Poder Judicial es absolutamente independiente, formado por jueces, nombrados por jueces, pero ya ni siquiera va a intervenir el Congreso y el Senado. Los políticos están al margen de la justicia, porque si no hay ni separación de poderes. Y naturalmente el Tribunal Constitucional va a ser una sala más del Tribunal Supremo. Pero esto que estamos viendo es que en España ya no hay justicia, no hay seguridad jurídica. O sea, son los temas fundamentales. Y luego el idioma español, ¿no? Y la ley electoral, que Luis ha escrito 2 o 3 libros sobre el tema de electorales, y es muy poco democrática, ¿no? O sea, que son las 4 o 5 cosas que, cambiando eso, se arregla el país. Vamos, estamos convencidos, porque hay un dinero que hay que recuperar. Y arreglaríamos la vivienda, las pensiones, las desigualdades que hay entre territorios, todo esto. Y eso es así. Y encima ahorraríamos para la deuda pública y reduciéndola, porque es insostenible, ¿no? Yo ya sé que en las entrevistas no es muy ortodoxo esto de entrar a comentar cosas de los entrevistados, pero es que yo quiero hacer hincapié en la importancia que tiene esto que dicen ustedes de la lengua, porque parece un tema menor y, sin embargo, es el elemento desestructurador por excelencia de la política lingüística que se está articulando para romper España. Es decir, lo hacen a conciencia y, además, yo esto lo tengo muy estudiado porque vivo en el País Vasco, y es un arma de demolición del sistema político y del sistema de cohesión territorial y de todo, ¿no? Es decir, esto es un disparate absoluto. O sea, voy a comentar solamente un comentario breve, porque si no les quito tiempo a ustedes, pero es que no me reprimo, porque esto me duele en el alma. El daño que se está haciendo a los niños, ¿no? El País Vasco está compuesto es pequeñito, esto es
menos que Madrid. 2,5 millones de habitantes, de los cuales 250.000, no sé si llegan, creo que no. Yo creo, voy a estirar un poco, 150.000, para que se queden tranquilos los que me critiquen. 250.000 hablan en euskera. Bien, pues todos los niños estudian en euskera. O sea, que es el 10% de la población los que usan el euskera alguna vez. Estoy seguro de que los que saben euskera, el 80% del tiempo hablan en castellano, porque es lo lógico. En español, vamos. Es lo lógico, porque es una lengua universal de 500 y pico mil. 550.000 millones de habitantes. No, 550 millones de habitantes, no me he pasado, no me quiero pasar. 550 millones de habitantes, que no es moco de pavo, hablan el español. Y 250.000 habitantes vascos, como mucho, usan el euskera. ¿A dónde vamos? ¿Para qué? ¿Para qué lo hacen? Pues lo hacen para destruir España, evidentemente. Esto es un modelo, un proceso de destrucción. ¿Se puede parar esa destrucción y se puede volver a la reunificación de España, de sus partes, no ya de la hispanidad, que es más difícil, pero en eso andamos algunos, a ver si la hispanidad se puede unir en un polo geopolítico? Por cierto, ahí atrás tengo el libro de Coronel Baños de geopolítica. Y el español y nuestra antropología cultural es la base de la unidad en un mundo polarizado. ¿Es posible? Sí, es posible. Precisamente nosotros, en la reforma constitucional que proponemos, eliminando el Estado de autonomías, porque esto ocurre por el Estado autonómico. O sea, han salido los partidos nacionalistas, pero esto es un metástasis, ¿no? Todas se han dado cuenta las comunidades autónomas que teniendo un idioma propio, y si no lo sacamos, si no lo inventamos, pues entonces ya conseguimos lo que no es tanto algunos sí por romper España, pero más que nada lo hacen por su propio interés partidista, ¿no? Entonces, ¿cómo se arregla esto? Pues bueno, pues eliminando el Estado autonómico y pasando a las provincias, que es lo que teníamos. Las provincias, el sistema provincial lleva más de 200 años en España, prácticamente 200 años. Entonces, queremos que las provincias tengan competencias en gestión, más que nada, y precisamente cuando hablamos de regiones que tienen más de un idioma, pues decimos que las diputaciones provinciales puedan decidir, siempre con un mínimo del 50% en español, pues bueno, decir, por ejemplo, en el norte de, no sé, de Alicante no se habla nada de valenciano, pues ahí no hace falta que los niños estudien valenciano. Pues entonces la Diputación Valenciana dice, bueno, pues allí o 80 o 20, en fin, que gradúen. Pero en toda España va a ser, para que sea bilingüe en esas zonas, pues el mínimo es el 50%. Y se puede cambiar, claro, pero hay que empezar. Es que es urgente empezar. Esto va a requerir del tiempo, pero son políticas de Estado que hay que mantener en el tiempo, porque si no vamos al desastre. Y en el tema de la hispanidad, precisamente más de 2/3 tienen su proyecto, la unión con Portugal, como ejemplo de acicate, para que luego se haga o se proponga hacer una confederación hispanoamericana iberoamericana de naciones. Queremos que la nueva Constitución recoja ya ese y lo ampare. Los gobiernos del futuro pues tendrán que ponerlo en marcha, ¿no? Pero que la Constitución ya recoja eso, la vocación de la Unión Ibérica y la Confederación Iberoamericana Hispanoamericana de Naciones. Esto es fundamental porque además tienen su germen precisamente si conseguimos que España se una con Portugal y abrimos la ventana a una Confederación Iberoamericana, ¿dónde van los separatistas vascos y catalanes? Pues es fundamental, ¿no? Eso es a mi juicio, sí, efectivamente, ese es mi forma de combatir este esperpento que tenemos aquí en el País Vasco, que ya es una losa que pesa demasiado y ya algunos estamos hartos ya de esta anomalía psicológica, psiquiátrica, diría yo, pues es predicar a favor de la hispanidad, lo que fue la hispanidad. Eso fue algo grande. Y es el antídoto de las tendencias rupturistas que hay en España, que no nos llevan a ninguna parte en un mundo donde el globalismo, por desgracia, es el que está dominando. Digo por desgracia porque una cosa es globalización y otra cosa es este globalismo absurdo que tenemos donde
donde poderes ocultos, plutocracias, nos están gobernando desde la sombra y no nos damos ni cuenta. Es que esta gente es estúpida. ¿Dónde vamos a ir con esta balcanización en este mundo que tenemos que ya en Europa ya de por sí está pasando a la insignificancia? Luego no digo yo un trocito de España que aún pretenda segregarse. Bueno, en fin, no sé si lo pretenden. Yo creo que lo que pretenden es echar mano al presupuesto y es una mera excusa para algunos vivir muy bien. ¿Qué opinan ustedes? El respeto por las lenguas de España, las diversas lenguas que hay, gallego, euskera, catalán, valenciano, mallorquín, hay que mantenerlo, efectivamente, hay que mantenerlo, hay que mantener las lenguas, hay que mantenerlas vivas y hay que respetarlas y hay que promocionarlas. Otra cosa es el empleo que han utilizado los partidos nacionalistas, sobre todo, y bueno, y luego algunos que otros que no dicen no ser tan nacionalistas, pero en el fondo lo son igual, que han hecho de la lengua como una herramienta política para aprovecharse, como decía, chantajes en el Parlamento español. Lo han utilizado como arma política, no por el gusto de mantener la cultura y lo que significa tener una lengua propia, ni mucho menos. Lo hacen por eso, lo hacen por mantener su poder. Unas burguesías que se han aprovechado hasta de la, no sé si llamarla inocente izquierda, pero por lo menos sí que se han dejado manejar por esas burguesías. Y así estamos. Evidentemente, para mí, el mirar hacia el futuro y hacia algún objetivo mucho más grande y mucho más alto, como puede ser la recuperación de la hispanidad, de la iberofonía, es importante porque dejará a estos señores en su justo lugar. En su justo lugar, porque claro, nosotros propugnamos una especie de confederación, una especie de estructura política multinacional que vuelva otra vez a tener ese carácter multinacional de un gran polo mundial. Ahora que hablamos de multilateralismo, bilateralismo, bipolar, multipolar, bueno, pues nosotros propugnamos un multilateralismo en el que la iberofonía sea uno de esos polos. Hay que tener en cuenta que la hispanidad junto con Brasil y Portugal, pues sumamos unos 800 millones de habitantes aproximadamente. Y eso es un polo muy importante dentro de del mundo global. Es curioso también cómo los globalistas, precisamente, han estado aprovechando esa herramienta también de la lengua con los nacionalistas para dividir los estados-naciones. Porque claro, evidentemente un estado-nación tiene que trabajar o tiene que mantener una soberanía tanto en cuestión política como en cuestión de defensa, como económica y tal y cual, que les molesta mucho a los globalistas. Les molesta porque no pueden meter mano donde más les gusta, que es en la saca del dinero. Y claro, han empleado la lengua a través de los partidos nacionalistas y separatistas como una herramienta más de división de esos estados-nación. Lo que no se puede hacer es renunciar a atacar las lenguas de la nación española, ni mucho menos. Hay que seguir respetándolas, hay que valorarlas y hay que, como decía Juan, dependiendo de qué provincia, pues darles más valor, no más valor, el valor es igual, más intervención en el programa educativo, etcétera. Bueno, ¿qué expectativas tenéis de presencia en la sociedad? ¿Os han hecho algo caso los medios, aparte de este humilde servidor? ¿Os han dado difusión o os están haciendo un corsé de aislamiento que se suele hacer cuando alguien no interesa al sistema? Porque vamos a hablar del sistema. Realmente el problema hoy es el sistema, que es un sistema que ha derivado de una democracia constitucional a una democracia aconstitucional. Aconstitucional significa que la Constitución ha pasado a mejor gloria y es un sistema en el cual ya no se cree
ni se respeta, porque para empezar, el Tribunal Constitucional es un sistema político. ¿Es un tribunal político o no es así? Así es, tú lo has dicho. El problema es el sistema. Nosotros hemos hecho una referencia a la frase de Bill Clinton, ¿no?, cuando le ganó las elecciones a Bush. Digo, el problema es la economía, estúpido, o algo así, ¿no? Pues el problema es el sistema, estúpido, es así. Y claro, nosotros que tenemos una propuesta de revisión de la Constitución, que ya tú has hablado de González de la Mora, efectivamente, esto ya se ve venir hace muchos años, que es necesario hacerlo. Nadie lo quiere hacer porque viven de ello, ¿no? Entonces, nosotros estamos dispuestos a ello, somos los únicos que lo proponemos. Y yo quería decir antes que efectivamente los medios de comunicación que están, vamos a decir, a las órdenes del PP y del PSOE, y los propios partidos que saben que existimos, nos están aplicando el silencio absoluto, porque, claro, si nos hacen los españoles caso, pues se les acaba el negocio, ¿no? Eso es así de claro. Entonces, bueno, estamos obligados a acudir a las entrevistas que nos solicitan los medios independientes, como es su caso. Pedro Baños nos puso en Sociedad y hemos tenido varias entrevistas en otros medios independientes, pero lamentablemente, pues eso, nos está aplicando el silencio. Entonces tenemos que acudir a redes sociales, al buzoneo, a presentarnos en las provincias. El partido se está formando, eligiendo a los coordinadores provinciales en toda España, y en eso estamos, ¿no? Yo quería decir al respecto de esto que, claro, no les interesa porque, como digo, nuestra propuesta para ellos es el suicidio, ¿no?, demoledora. Necesitamos 13 millones de votos, ¿no? Y esos millones de votos nos tienen que venir, quería decirlo, de todo el arco ideológico español. Nosotros hablamos de Julio Enguita. ¿Dónde están aquellos sucesores de las izquierdas de hace años en España, que eran de izquierda, eran comunistas, pero eran españoles? Nosotros queremos integrar a esas personas, los que estuvieron en el año 78 apoyando la Constitución. Lo que pretende Avante dos Tercios no puede hacerse sin la reconciliación y el espíritu de unión que hubo. Y nosotros somos los únicos que lo proponemos y queremos hacerlo porque ya sabemos que además hay riesgo de enfrentamiento civil. Lo está buscando el gobierno y está respondiendo por el otro lado. Esta gente no sabe hacer otra cosa. Nos están entrando a los años 30. Entonces, los españoles, nuestro problema es llegar, pero porque cuando llegamos convencemos. Y si convencemos nos van a votar. Tenemos 2 años y pico largos y nos dicen, oye, es que vosotros ahora hay que echar a Sánchez y entonces vais a dividir el voto, ¿no? Yo, si hay elecciones mañana, no nos vamos a presentar. Nuestra propuesta es, de aquí a 2 años, cuando se presenten las elecciones generales, estar en las encuestas como opción ganadora, porque si los españoles nos conocen, nos van a apoyar. Porque votar el PP, votar el PSOE es seguir igual, sea el que vote. Y votar a sus muletas políticas es hacer lo mismo, porque no les pueden obligar a cambiar. Y como el problema es el sistema, y hay que cambiar el sistema, y ellos no quieren ni pueden hacerlo, pues es el pueblo español. El Avante dos Tercios es la opción necesaria. Y entonces lo tenemos claro, y tenemos 2 años largos. Entonces, si dentro de 2 años y pico, como pues estamos convencidos, los españoles nos ven como opción ganadora, entonces precisamente todo el voto que no sea Avante dos Tercios es el que va a dividir la posibilidad de cambio. La lógica se invierte y es así. Estamos convencidos de ello. Sí. A mí me viene a la cabeza la preocupación de que Vox va a decir, esto nos viene mal porque, claro, nos quita votos, no sé qué, en fin, nos divide, no sé cuántos, ¿no? Vamos, yo entiendo, casi no es una pregunta, es una reflexión, ¿no? Yo entiendo que hay un 40% de abstencionistas en las elecciones, más o menos, ¿no? Y ese 40% necesita una opción. ¿Lo veis así? Efectivamente, así es. Perdón, Luis. Es una de nuestras opciones, efectivamente, acudir al saco del abstencionismo, pero no es la única. El abstencionismo no sé si será el 30 o será el 40%, pero claro, también pueden volcarse hacia una opción nueva de izquierdas o lo que sea. Claro, mira, nosotros no somos ni izquierda ni derecha, nosotros vamos a intentar limpiar un poco este problema que es sistémico que tenemos en España.
No, limpiar un poco no, limpiar mucho este problema sistémico que tenemos, ¿no? Y para eso necesitamos votos de la izquierda, de la derecha, de arriba, de abajo y de todos los lados. Abstencionistas, jubilados, jóvenes, etcétera, etcétera. No nos paramos ante nada. Queremos votos de todos los sitios. Por supuesto, sabemos que nos van a atacar los partidos políticos. Ya lo están haciendo, nos están silenciando todo lo que pueden. Todos los partidos políticos que tienen algún medio de comunicación subvencionado por ellos, está claro, no quieren saber nada de nosotros. De todas maneras, pues nosotros seguiremos adelante, como dice nuestro lema, avante, y ahí estaremos, lo sentimos por ellos. Pero es que, Ernesto, además, una de las cosas que nos diferencia, que ellos no pueden hacer, los que están gobernando desde hace 40 y tantos años y tienen este gasto, este derroche y esta corrupción, pues no lo pueden cambiar, ¿no? Pero nosotros sí. Entonces, con ese dineral que se está tirando a la basura, bueno, a los bolsillos de los corruptos, es que vamos a arreglar, tenemos unas políticas sociales, lo decía Luis el otro día, que es que no las han tenido en los últimos 50 años ningún partido político en España. Nosotros con ese dinero, con esa limpia que vamos a hacer, vamos a arreglar que la gente pueda acceder a su vivienda, que las pensiones no paguen IRPF, que el salario mínimo sea, que la pensión mínima se iguale al salario mínimo. Vamos a hacer unas políticas sociales que el puesto escolar de Badajoz esté igual dotado que el de Bilbao o la cama hospitalaria. Eso no se puede hacer si no se revista y se cambia el sistema político, como he dicho. Solo puede hacer adelante 2/3. Yo veo aquí en la página web que epígrafes de vuestro trabajo programático que son realmente interesantes a mi juicio. Protección de la familia y promoción de la natalidad. Bueno, eso también se puede decir que promueve POS, ¿no? Es un tema sustantivo para, diríamos, resolver un tema capital, básico de la sociedad actual, que es la sustitución poblacional. O sea, es curioso que mientras que se promueve el control de la natalidad, se atrae mediante el efecto llamada a gente que viene de fuera. Es decir, una sustitución en toda regla, ¿no? ¿Es así o no? Sí, perdón. Efectivamente, hay estudiosos de la demografía que se han rendido a los poderes globalistas y justifican la necesidad de que España pues necesita, ahora no me acuerdo de la cifra, pero hay algunos que dicen del orden de entre 300 400.000 inmigrantes al año o algo así para poder mantener nuestra población y tal. Bueno, yo lo dudo muchísimo, lo pongo en solfa todo eso. Nosotros no necesitamos ni mucho menos esa cantidad de inmigración. Puede que necesitemos algo, pero no la necesitamos seguramente. Vamos a ver, en España tiene aproximadamente unos 3 millones de parados, más o menos, ¿no? Es imposible que necesitemos tantísima cantidad de inmigración, como están diciendo ellos, para cubrir esos puestos de trabajo que, según ellos, no cubren los españoles. Seguramente, entre esos 3 millones de parados, podrían cubrir la mayoría de los puestos de trabajo que tenemos libres. Por lo tanto, no necesitaríamos de la inmigración para eso. A lo mejor la necesitamos en algunas cuestiones determinadas, en algunos momentos determinados. Entonces, claro, ¿para qué necesitan tanta inmigración? ¿Para sustituir nuestra falta de natalidad? Pues sí, pero claro, es que las políticas que hay que hacer son las contrarias. Lo que hay que hacer es incentivar la natalidad, incentivarla de la manera que sea, mediante la educación, mediante la recuperación de valores, mediante la economía, mediante políticas sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, tenemos unos 100.000 abortos al año en España, aproximadamente. Bueno, no es cuestión de demonizar ni de meter a nadie en la cárcel ni de penalizar nada. Es cuestión de intentar evitar que las mujeres tengan que llegar a esos extremos prácticamente trágicos de tener que abortar porque la situación económica, social o lo que sea le ha llevado a ese dilema, ¿no? A ese momento tan difícil. Con nuestras políticas sociales seguramente esa cifra podría, si no eliminarse o desaparecer,
sin minimizarse muchísimo. La cifra de 100.000 abortos al año. Sí. Luego se puede legislar, se puede de una manera, de otra, etcétera, etcétera. Pero lo importante es dar la oportunidad de que todo eso se evite, dar la oportunidad a los españoles de trabajar. ¿Y cómo se da la oportunidad de trabajar a los españoles? Pues a lo mejor, en fin, aplicando políticas como se han hecho en otros países recientemente. Es decir, decirle a un señor que se niega 3 veces seguidas a aceptar un trabajo que le ofrece el INEM, decirle, pues mire, si usted no acepta el trabajo, pues se le retira el paro, ¿no? El dinero que recibe por el paro. Entonces, a lo mejor resulta que recuperamos bastantes españoles para el mundo laboral. Vete a saber. Yo creo que habría que intentar políticas distintas de las que se están haciendo, que no sean las de paguitas y las de mantener a la gente en su casa sin hacer nada y justificando de todo. Aquí hay dos aspectos de vuestro programa. Bueno, ya he pasado al tú. No sé, me siento tan a gusto hablando con ustedes que me paso al tú inconscientemente. Relacionados con esto de la natalidad. La recuperación de la España vaciada, que yo creo que es un tema, a ver si opinan ustedes como yo, es un tema de seguridad nacional, no solamente de economía. Y esto va relacionado a su vez en otro aspecto con la atención al sector productivo, es decir, y concretamente al sector primario, ¿no? ¿No es así? Vamos a ver, la recuperación de la España vaciada es otro problema demográfico importantísimo que se puede recuperar pues con políticas, distribución una distribución más justa y equitativa de la industria en España, que siempre se ha volcado en 3, 4 polos en la península, en el territorio español, cuando se debía de haber distribuido un poquito más. A lo mejor, pues claro, supone un coste económico inicial, pero yo creo que a la postre es beneficioso, ¿no? Luego, pues evidentemente, el apoyo al primer sector, a la ganadería y a la agricultura es importantísimo, ¿no? Si lo que estamos haciendo es ponerle palitos en las ruedas a todo lo que sea el desarrollo en ese primer sector y el mantenimiento de ese primer sector, pues la gente joven no va a sustituir, no va a relevar a sus padres en esos terrenos de economía y de trabajo, ¿no? Se va a ir del pueblo a buscarse las habichuelas por otro lado. Y lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo en España es poniéndoles problemas de todo tipo a esta gente, ¿no? Tanto administrativos como políticos, etcétera, etcétera. La Agenda 2030, los objetivos, el Pacto Verde, todas estas historias les están llevando a la ruina y al abandono de propiedades, de cultivos, de ganado, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso hay que intentar arreglarlo como se pueda. Y ustedes aquí mencionan también el tejido industrial, la desindustrialización, que por cierto yo, mea culpa, reconozco que cuando estuve en el Partido Socialista yo me creía eso de la modernización del sistema industrial, tal, de la siderurgia. Claro, yo vivo aquí en el norte y la siderurgia, pues según la doctrina, porque nunca mejor dicho la doctrina, que se nos aplicaba mentalmente, decían que aquello estaba obsoleto. Bueno, obsoleto, pero claro, lo que hicieron es cerrar plantas siderúrgicas a tutiplé, el sector naval, etcétera, etcétera, con lo cual desmantelaron todo el sistema industrial. Y eso después me enteré de que era por el acuerdo para luego entrar en la Unión Europea. Era un trágala, como un libro de PTT casi, de grande, para que admitirnos en la Unión Europea por condición y exigencia de Willy Brandt en Alemania, ¿no? Vamos, por lo menos esa es la idea que yo saqué después de analizar todo aquello. Yo estaba convencido de que lo que era que claro, como las industrias eran creadas por el franquismo, aquello que había quedado viejo y había que cerrar todo porque ya era viejo.
Bueno, sí, habría que modernizar, pero una cosa es modernizar y otra es cerrar, ¿verdad? Es así. O sea, ¿cómo ven ustedes la recuperación del tejido industrial? ¿Cómo se podría hacer el I+D más D más I, es decir, la investigación y el desarrollo? Bueno, la verdad es que fue un desastre en ese sentido. La entrada en la Unión Europea ya está demostrado, estaba escrito y es así, ¿no? Y ahora tenemos que pensar en el futuro. Nosotros proponemos que España tiene que revisar sus tratados internacionales. En la Unión Europea, que todo está ahora mismo en cuestión, el mundo iberoamericano, como hemos dicho, en cuestiones de defensa lo estamos viendo. Creemos que España alcance la soberanía en cuestiones como la energía, la alimentación, la sanidad y todo lo que se pueda en defensa. Y naturalmente todo eso obliga a hacer unas políticas industriales que recuperen, basados en las nuevas tecnologías, en la inteligencia artificial. Y tenemos, no lo he dicho antes, pero afortunadamente Avante dos Tercios está rodeado de gente experta y sabia en estos temas. Es una de las cosas que nos diferencian de los otros partidos, que visto lo visto no parece que sean precisamente unos catedráticos los que están gobernando, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos gente en todos los ámbitos profesionales y laborales dispuestos, haciendo propuestas para recuperar el tejido industrial español, además haciéndolo para el futuro, ¿no? Para el bien que nos viene encima. Y eso va a incidir directamente en la cuestión salarial. Nuestros jóvenes, la gente joven tiene sueldos muy bajos que no les permiten acceder a la vivienda. Todo eso se va a recuperar, se puede recuperar revisando la Constitución y sacando ese dinero que se derrocha en cosas que ese dinero hay que invertirlo y gastarlo por una parte, pero invertirlo también en industrias de futuro, de manera que la gente mejore su nivel de vida, y todo pasa por la revisión de la Constitución, así que lo tenemos claro, ¿no? Así que en temas de defensa lo hemos visto estos días con el apagón. ¿Qué está pasando? Pues que tenemos unos políticos que hacen unas políticas energéticas que las ha diseñado el enemigo. Digo esto porque somos militares y parece que es así, ¿no? Son un desastre. Ahora están echándose las culpas unos a los otros, nadie va a responder, porque claro, si admites tu responsabilidad tienes que indemnizar, ¿no? Porque ha habido muertos, las pérdidas son millonarias y esto puede ocurrir pasado mañana. Y entonces siguen adelante pedaleando la bicicleta porque si no se caen. Y siguen empeñados en eliminar las centrales nucleares cuando son una necesidad evidente. Tenemos el 21% de la producción energética española es de centrales nucleares, de las 7 que nos quedan. Este señor dice que las va a eliminar de aquí del 27 al 35. Y dice, bueno, no va a ser posible porque no va a estar, ¿no? Ni él ni los otros que han hecho lo mismo. Y también en esto Avante dos Tercios es el único que puede hacerlo. Yo siento decirlo, pero hay gente que vota cabreada, hay gente que vota sectorialmente. Nosotros integramos a todos, a los partidos que buscan la soberanía alimentaria, del sector primario, de la industria, gente que está enfadada, gente que está harta de los políticos. Avante dos Tercios tiene la gran ventaja de que integra a todo eso. Y todo lo demás no sirve para cambiarlo. Te lo he dicho antes y lo tengo que repetir. Y no quiero dar nombres, ¿no? Porque los he dado, pero todo lo que no sea votar a esta alternativa va a seguir siendo lo mismo. Y aunque teóricamente hubiera un gobierno distinto dentro de que se ponen de acuerdo para echar a Sánchez, pero echar a Sánchez para que todo sea igual, con una oposición de Sánchez que va a seguir controlando el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, todo el aparato del Estado a su servicio, ¿qué oposición más? Y las calles. O sea, que no va a cambiar nada. Los españoles tienen que saber que somos la única alternativa. Perdóname, Ernesto, pero yo en fin, tengo que hablar de lo nuestro, ¿no? Pero es que estamos convencidos de que esto es así. Sí. Hay una palabra que define todo, que es soberanía, ¿verdad? Hemos perdido la soberanía. Evidentemente, cuando estás en un club que se llama Europa, pues hay necesariamente que perder algo de soberanía, pero una cosa es perder algo y otra cosa es entregar todos los trastos a los socios de un club, que eso no era la Unión Europea que habíamos firmado, eso es otra cosa. Estamos desapareciendo como Estado histórico, como nación histórica, estamos desapareciendo. Y aquellos que de alguna manera históricamente han sido nuestros adversarios en la lucha por la hegemonía, por decirlo así,
pues en este momento pues, nos hemos convertido en siervos sumisos a esos señores que son de Centro Europa, los anglos, etcétera. Los anglos que nos han desbaratado todo el sistema de unidad de la hispanidad, pues en este momento pues hacen con nosotros lo que les da la gana. Hemos perdido todo tipo de soberanía energética, alimentaria, en fin. ¿Podremos revertir la situación? Bueno, pues lo que hemos dicho, recuperando la hispanidad, que somos muy partidarios nosotros, pues cuando se habla, esto es un clásico, ¿no? Los Estados Unidos, pues esa es la definición. ¿Por qué Estados Unidos es la primera potencia del mundo y Sudamérica no lo es? Pues porque están unidos. Y abajo están desunidos. Eso ha sido así. El Imperio Español los mantenía unidos y bueno, la historia es la que es, pero el resultado ha sido ese. Y ahora eso lo estamos trasladando a desunión. Lo único que hace la fuerza de la desunión es la debilidad, lo tenemos claro. Pero es que la Unión Europea, los dirigentes que tenemos ahora son unos auténticos irresponsables en todos los sentidos. Yo recuerdo cuando la guerra de Irak de George Bush, en el año, cuando el atentado de las Torres Gemelas, bueno, se embarcó en la guerra en Irak, las armas de destrucción masiva y todo aquello, bueno, intentó que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se aprobara la invasión de Irak. No lo consiguió, le faltó un voto. No lo consiguió. Le dio igual, lo invadió y tomamos las consecuencias que hemos tenido. Pero ¿qué pasaba en Europa? Pues que el presidente de la República Francesa, Chirac, y el canciller alemán, Schröder, se opusieron. ¿Qué hace Macron ahora? ¿Qué hace Scholz? ¿Qué hacen todos estos? ¿Qué hace Sánchez? Están a las órdenes del globalismo, porque al final es esto, ¿no? En estos 20 años la Unión Europea ha dejado de tener líderes y tiene irresponsables. Y en la guerra de Ucrania lo hemos visto, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? O sea, dándole dinero y armas a Zelensky y comprándole por más valor el gas y el petróleo a Putin. Y ahora nos dicen que gastarse 850.000 millones en el momento. Los que llevan años y lustros diciéndonos que la guerra es algo pasado, que han conseguido que los europeos, la gente joven no quiera coger un fusil para defender a su patria. Y ahora resulta que gastarse 850 millones de euros. O sea, estamos manejados por una cuadrilla de impresentables. En fin, siento decir estas cosas, pero es que es así. Entonces, bueno, yo creo que hay reacción, pero a lo que nos atañe, que es España, los españoles tienen que saber que esto solo tiene remedio cambiando el sistema, lo hemos dicho antes. Perfecto. Bueno, pues se nos va acabando ya el tiempo. ¿Cómo podríamos terminar la conversación? Es una pregunta a mí me gustaría dialéctica. Me gustaría reincidir en el tema de la recuperación del tejido industrial. Es muy difícil. Conseguirlo esto es muy difícil porque durante muchos años el capitalismo rampante, el liberalismo globalista, pues se ha dedicado a deslocalizar empresas para buscar un factor trabajo mucho más barato. Todo ha terminado en China, en el sureste asiático. Y no solamente en España, en muchos países las manufacturas han desaparecido, la industria prácticamente, bueno, ha desaparecido en gran parte y hay que reinventarse. Entonces, yo creo que las medicinas mejores son la educación de calidad, de excelencia, la inversión en investigación y en innovación. Y de esa manera, pues se puede encontrar las formas de recuperar, si no el tejido industrial que teníamos antes, como por ejemplo en cuestión naval o en cuestión altos hornos o en cuestión, bueno, el automóvil todavía se mantiene, eso no, pero teníamos una potencia, éramos la octava potencia industrial en algunas cosas. A lo mejor no podemos recuperar otra vez una potencia industrial en esos mismos campos, pero sí tenemos que ir a buscar otros de otra manera. Lo que sea, hay que inventarse, hay que reinventarse a base de educación y de innovación y de apostar por la investigación. Y ahí es donde tenemos que volcar el esfuerzo. Pues seguramente no podremos recuperar todo eso que se han quedado los chinos, los vietnamitas, los camboyanos, etcétera, etcétera, porque claro, allí el trabajo sale mucho más barato y el capital no va a renunciar a eso, por mucho que Trump lo está intentando, que recuperar industrias para Estados Unidos y tal, y bueno, no sé si lo va a conseguir, le va a costar mucho, porque el capital es muy terco, tienen un factor
trabajo mucho más barato allí y no van a renunciar a eso. Pero lo que está claro es que nosotros para recuperar para ponernos otra vez en la posición que nos corresponde como país, en industria, en innovación, en tecnología, hace falta recursos económicos. Y la única forma de extraerlos es cambiando el sistema, dejando de derrochar, dejar de tirar el dinero y, naturalmente, invertirlo en lo que produce y en lo que beneficia a la sociedad. Estos políticos, esos 130.000 millones al año, es que los están tirando. Entonces, claro, tú no puedes hacer una política industrial novedosa, de investigación, de desarrollo, con las nuevas tecnologías, si no tienes recursos económicos. O sea, lo fundamental, hay que empezar por el principio. Hay que atacar el cáncer al quirófano y luego ya, naturalmente, programarlo, porque esto no se hace en 2 días, ¿no? En defensa, por ejemplo, el programa de inversiones son programas plurianuales. Y, naturalmente, tú tienes que tener, la industria tiene que tener garantía de que el Estado se compromete y, entonces, la inversión que van a hacer las empresas tienen un respaldo, si no es imposible, ¿no? Pero lo primero es recuperar la capacidad y eso es revisar el estado económico, fundamentalmente, y el tema judicial, por supuesto. Bueno, pues muchas gracias. Creo que es muy interesante que ustedes han aparecido en escena porque, en fin, todo es lúgubre, todo es oscuro, necesitamos ver luz en el túnel porque parece que el túnel tiene muchos kilómetros por delante, ¿no? Pues cuando ves la luz dices, ya ha terminado esto y empezamos a respirar. Bueno, pues eso, a ver si empezamos a respirar. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Todo empieza por el primer paso y nosotros estamos ahí.